a este espacio de educación financiera en su programa Radio de I99. Este día tenemos el gusto de contar con un experto que de seguido se los voy a presentar, quien nos tratará un tema que es muy gravitante y que creo que concierne a la familia que emprende, a la familia que está en el negocio, la familia empresaria, y es el rol o la importancia que tiene el gobierno corporativo, tanto en las pymes como en las medianas y grandes empresas. Para tratar este tema tan interesante, está con nosotros el día de hoy el doctor Gabriel Roballo, que es un destacado experto en finanzas con un PhD en educación y 2 maestrías en finanzas de prestigiosas universidades internacionales, además de formación ejecutiva en Harvard y Chicago. Gabriel fue director general y presidente del IDE Business School. Es un reconocido experto en análisis y diagnóstico financiero, valoración de empresas, fusiones y adquisiciones. Ha brindado consultorías a diversas empresas y es presidente y fundador de la consultora Roadmark Solutions. Actualmente es miembro del directorio estratégico de grupos como Telconet Latam y del Holding Novis, y además es un reconocido analista financiero internacional para la cadena CNN. Es autor del libro Finanzas para Directivos y un consultor líder en valoración de empresas y gobierno corporativo. Gabriel, qué gusto y qué privilegio estar esta mañana contigo. Francisco, muchísimas gracias. Muchas gracias, Francisco, por la invitación. Un placer y un honor estar aquí en tu programa. Le decía a nuestros amigos que vamos a platicar, aunque sea los minutos que nos da este espacio, sobre la importancia del gobierno corporativo. Esto de aquí yo creo que es algo que cuando decimos gobierno corporativo la gente se imagina Carondelet o cosas muy estratosféricas. Pero ¿podrías tú definirnos, presentarle a nuestra audiencia un concepto más aterrizado, digamos así, de lo que es el gobierno corporativo para una pyme en particular? Mire, para hacerlo facilito, el gobierno corporativo es el conjunto de reglas, pues, de procesos y prácticas que rigen y regulan cualquier emprendimiento, pymes, compañía grande o corporativa. Son ese conjunto de reglas, de protocolos, de procesos que regulan una compañía. Eso es básicamente esto, ¿no? Y el tamaño de la empresa, aunque es importante, pero se viven igual en cada uno con sus peculiaridades, pero en sí el esquema es el mismo para todas las compañías. Y eso es básicamente, ¿no? Desde algo muy informal, como pequeños negocios, como una pyme, a una empresa ya corporativa muy grande, en la cual ya el esquema tienen unas regulaciones distintas y tienen unos esquemas diferentes. En los pequeños negocios, ¿cómo se viviría el gobierno corporativo? ¿Cuáles son sus principales ventajas, riesgos? ¿Podría darnos ejemplos concretos de cómo se vive en una pyme un gobierno corporativo? Con mucho gusto. En una pyme la propiedad está concentrada en la familia, que es la que regula, la que hace. Hay muy pocos socios, pueden ser su esposa, sus amigos, sus primos, y normalmente no hay separación dentro de esto de la propiedad. Los gastos se mezclan, la contabilidad son los mismos gastos de la compañía, las decisiones se toman muy rápidas, pero muchas veces todas estas decisiones son, por decirte, poco institucionalizadas. Se va gobernando a cómo van saliendo las cosas. Entonces, esa es una de las diferencias que hay dentro de una pyme. La pyme, sobre todo, es un poquito, si no se estructura bien, muy desordenada. Y por eso es que el Ecuador tiene el mayor indicador de proyectos o emprendimientos que desaparecen. Porque hay un desorden, no solo porque no hay financiamiento, que es una parte de la verdad, sino que dentro de las pymes la forma cómo se deben regular es a través, ya no le llamamos nosotros directorio, sino un comité. El comité que lo puede integrar un externo o la misma familia para ayudarles a ordenar el emprendimiento o el proyecto pequeño. Tú has dicho algo que me parece que no podemos dejar escapar y que a muchos de nuestros amigos que nos escuchan y nos ven le ha de también rondar en sus cabezas, y es el hecho de que tú mencionaste que en las pymes puede ser una característica que no se distinguen, no se diferencian o se confunden
los temas familiares de manejo personal con el manejo empresarial. Y en esos casos, ¿cómo podemos profundizar la separación de lo personal o de lo empresarial? Ahí lo que se les recomienda siempre a las pymes es pagarse un sueldo pequeñito y eso de allí utilizarlo para poder gastar y no cargar a la pequeña contabilidad que tienen sus gastos varios. Pero claro, la línea requiere de educación de parte de ellos, de parte de tomar cursos, tomar programas, más que maestrías que no tiene nada que ver, pequeños seminarios en donde ellos aprendan a gestionar de una manera independiente. Requiere sobre todo orden en las decisiones, orden mental, orden en saber que este gasto no es del giro del negocio, es el gasto que voy a utilizar para comprar en el mercado, en la tienda, etcétera. Y esa es la diferencia que uno tiene que ir estableciendo. Por lo tanto, requiere educación, estructuración, orden y sobre todo tomar un curso de finanzas para pymes que se están dando en el mercado. Hay montones, en Crucera se dan muchos cursos de esto, pero esto es la boya salvadora de los negocios, que es la razón por la que quiebran algunos, ¿no? Un 27% de estas instituciones quiebran por el desorden en las finanzas. O sea, ¿tú crees que no es, porque hay una gente que nos escucha que puede ser un microempresario y va a decir, pero una maestría, tengo que ir a la universidad? No estamos hablando de ninguna formación sofisticada ni complicada. Mira, todo esto de las maestrías y programas se van a cambiar por algo que es distinto, que se llama Starkables, que son certificados modulares. Estos certificados modulares es lo que se está trabajando todo el mundo, inclusive altos directivos. Un alto directivo que tiene años lo que hace es, por ejemplo, en Crucera, en EDTX o en Nvidia, programas cortos de 2-3 semanas, de pocas horas a la semana, son certificados modulares. Es más, los cuelgan en los LinkedIn, los ponen en los... son reconocidos y es más, son muy valorados y muy apetecidos y son de grandes universidades y algunos son gratuitos. Entonces ya la democratización del conocimiento para estas pymes es fantástica, pero muy pocos lo conocen. Y hay una cantidad de información donde realmente, con todo lo que viene, y ya lo harás en un nuevo programa, con todo lo que ya se viene, con todo lo que estamos viviendo, ya los certificados largos y maestrías y todo esto, pues van a cambiar drásticamente, ya están cambiando, ¿no? Oye, interesantísimo lo que me planteas y me surge, bueno, una vez que tú superaste esa etapa de ser una pyme, ¿verdad? Empiezas tú, ya estás en el segmento de una empresa más grande, ya eres una mediana empresa. ¿Qué desafíos principales surgen en ese proceso de crecimiento y qué buenas prácticas le recomendarías a una empresa que pasó de ser una pyme a convertirse en una mediana empresa con los desafíos que eso conlleva? Mira, una empresa mediana ya incorpora más líneas de productos, incorpora más diferentes mercados. Puede haber socios ya, que ya tiene socios, empiezan a incorporarse gerentes propietarios, ¿no? Gerentes profesionales, que son los que realmente son los que complementan y en a veces casos sustituyen la familia fundadora, en algunos casos, ¿no? Aquí ya se requieren sistemas de control financiero, sistemas que les permitan a ellos tener controles más sólidos, y eso ya es la diferencia, ¿no? Y tienen desafíos sobre todo en poder gestionar los choques de la vieja guardia, de la vieja administración, con los nuevos ejecutivos profesionales, que eso se ve en los gobiernos corporativos actualmente, ¿no? El fundador quiere trabajar como trabaja hace 20, 30 años y las nuevas generaciones con una forma distinta. Una persona que le fue exitoso un modelo de negocio no necesariamente, mejor dicho, no va a ser exitoso continuamente. Entonces, el aceptar los retos de equilibrar estos temas de crecimiento, de control interno, son los problemas que se arman. Luego eso ya se ve dentro de esto, ¿no? Por ejemplo, una exportadora de un tamaño mediano, una empresa exportadora de tamaño que, por decirte, busca créditos internacionales, ¿no? Los bancos le van a exigir estados financieros auditados y un directorio formal con comités. Entonces, todas estas cosas son cosas interesantes que están cambiando y que ya se están dando, y sobre todo yo sí recomendaría crear un directorio formal, sobre todo con miembros independientes, que vengan a aportar. El rol del directivo en la actualidad no es el rol de
comenzar a revisar estados financieros del pasado. Y eso ya cambió. Por eso es que yo sí recomiendo a los que vayan a ser miembros de directorios, comités, sí te tienen que preparar, porque ya no es el que te sientas y comienzas a ver, ¿y por qué los inventarios subieron? Pues ya lo sé. Si yo te digo que mi examen de sangre tengo triglicéridos y leucocitos y ni sé qué, pues que me estés repitiendo lo que tengo no me suma valor. Pero si me sumaría valor que me digas, oye, recomendaría tales soluciones ante lo que está pasando. Es más, no tendría que estar perdiendo el tiempo viendo eso. Ya tendría que llegar al directorio o al comité con lo que pasa. Y más bien analizar cosas. Es más, ya toda esta implementación de cambios es lo que ya se está dando. Entonces, el director ahora viene con el pan bajo el brazo. Viene con las soluciones, con recomendaciones, con contactos, conexiones, creación de valor. Entonces, a la hora de evaluarlos, y voy metiéndome con todo, es cuánto valor crea esa persona que ayuda a una empresa mediana. Si yo pudiera tener un medidor, como un amperímetro, un voltímetro, que en vez de llamarle amperímetro o voltímetro, le llamamos cuánto esta persona que está apoyando esta compañía le ayuda a crear valor a la mediana empresa, ese sensor es lo que nosotros tenemos que valorar. No tanto la formalidad, que es bueno, la agenda y la tontería y la otra vaina, sino, vamos, ¿cómo logramos que esta institución dé el siguiente paso? Y yo siempre hablo de, ya para una empresa mediana, formar un comité, pero con personas, hay mucha química en el trato humano, ¿no? Bastante química, de que se alinee con la familia o con la empresa en la que va a estar. Hay gente que es un plomazo, hay gente que cae simpático. Entonces, todos esos roles humanos, no solo el currículum, que el currículum, yo tengo mis serias, muchos de los que yo veo que son creadores de empresas no tienen el currículum para el que dicen que estudiaron y son geniales. Entonces, lo que yo me he dado cuenta ya a mis 60 años es que la gente que crea negocios y forma esto, no son químicos y tienen una empresa de químicos. No son constructores, no estudiaron ingeniería y tienen la mejor empresa constructora del mundo. Entonces, nada que ver. Por lo tanto, si tú contratas, y eso es un llamado a la gente de talento humano, ¿no? Me contaba, y esto es real, no voy a decir la empresa, un señor que se jubiló de una gran empresa ecuatoriana y se jubiló. Me dice, oye, me dedicaba a temas de calidad. Ya mandó su currículum cambiándole el nombre a talento humano. A la misma talento humano. Dice, oye, Marinita, dice, le mando este currículum que es muy bueno. Al mes le preguntó, ¿y qué pasó? Le dice, oye, le dice, no tiene el perfil. Oye, pues yo soy el fundador de la empresa. Oye, muy buena anécdota. Para que veas, en clase sí digo la empresa y digo el nombre, pero es la realidad. Entonces, ¿con qué me quedo? Es difícil seleccionar personas para un director. ¿Quién lo tiene que hacer? El equipo. Tiene que hacer una inversión y ver cuánto aporta. No es porque sea financiero, estratega. Yo siempre le llamo todólogo. O sea, una persona que sepa de tecnologías, que sepa, y ahora tiene que saber de tecnología. Si no, no me interesa. ¿Por qué? Porque todo lo demás lo puedo consultar. Pero que sepa por dónde va el tema tecnológico, tema financiero, tema estratégico. Ya en la actualidad no vamos a jugar a ser ChatGPT, ni Manus, ni Dixit. Ya existe esa vaina. Por eso es que el sistema educativo se transforma en este momento. Ya hay. Todo esto cambia. Entonces, volviendo al tema de la pregunta, para no alargarnos, es que yo les recomendaría crear un directorio formal, implementar políticas de ética, sobre todo, y cumplimiento, y sobre todo asegurar transparencia en los reportes financieros, que también tengo mis bemoles, porque la verdad es que dirán, el profesor Roballo no tiene su bueno, sí, veo las cosas con un lente en el cual hay que tropicalizarlo, adaptarlos para que el directorio pueda consumir una información que le permita tomar buenas decisiones. Yo creo que nos has dado tantos insumos que casi que hemos, perdón decirlo así, hemos pisado el siguiente tema que te quería preguntar, porque en las grandes corporaciones, ¿cómo podría llamarse la diferencia? ¿Cómo se diferenciaría el gobierno corporativo en esa transición que hemos visto de la pequeña, mediana y gran empresa?
¿Cuáles has visto que son las ventajas más frecuentes, pero también los riesgos? ¿Qué prácticas consideras clave? Mira, muchas veces la propiedad está diversificada en una gran empresa y muchas veces están en fondos de inversión. Hay una clara separación entre los accionistas y la gestión. Ya está distinto. Están sometidas sobre todo a fuertes regulaciones y al escrutinio público. Entonces, yo veo como ventajas y en este sector es la confianza en los inversionistas, ¿no? El acceso a mercados de capital, el que puedan expandirse globalmente, el tema de... ¿Qué riesgos había? Pues el tema de la burocracia, que contraten por contratar, pérdida de agilidad para responder, y eso por eso es que yo siempre les digo que hay que alivianar las plantillas en esto, ¿no? A veces suele suceder que hay tensiones entre los accionistas, que es lo más común, ¿no? Entre las tensiones entre los accionistas minoritarios, los mayoritarios, el fundador que tiene líos que quiere hacerlo así, y los demás que dicen, no me gustaría, quiero cambiar, y los dueños dicen, no me fío de lo que tú me estás diciendo, puedo quebrar. O hay fundadores que se empeñan en jugar a cuando eran emprendedores y tenían 20 años y arriesgan, como ir al casino, el dinero con nuevos proyectos. Es como ir al casino. Tú vas al casino, coges dinero y apuestas. Bueno, lo mismo. Pero lo malo es que lo haces de plata. Si lo haces con plata de la propia compañía, es terrible. Yo siempre recomiendo, reparte tus dividendos y haz con tu dinero lo que quieras. Si te quieres ir a un casino a botarla, bótala. Pero si quieres ir a crear cosas, lo más sensato es crear cosas que creen valor. Pero eso yo veo la diferencia, sobre todo, una empresa grande puede estar cotizada en bolsa, o una empresa grande puede tener ya más ordenadas las cosas, pero es importante, aquí ya vienen los comités, comité de riesgo, comité de auditoría, comité de sostenibilidad, son comités que te permiten aterrizar y tener monitoreado que las cosas vayan bien, ¿no? Transparencia total en la gestión financiera, el tema digital. Eso ya es lo que diferencia una empresa de esta naturaleza. Y sobre todo, mucha confianza en la gestión. Yo, por ejemplo, en estas corporaciones, siempre recomiendo facilitar el entendimiento de los números. Yo siempre lo digo en forma jocosa, y perdonen al auditorio, siempre digo que el contador y el financiero, no con excepciones, no son los mejores emprendedores, porque tienen tantas cosas que tienen en la cabeza que se traban a la hora de emprender. En cambio, el que no tiene ni idea de estas cosas, le va bien en la vida, emprende negocios y es un genio, y luego contrata al contador y al financiero que le da miedo todo esto. Y bueno, y esa es la norma, ¿no? Entonces, ¿cómo yo le explico a la persona que fundó este imperio, que no sabe de finanzas, las cosas? Y ese es el reto. Por eso es que yo disfruto lo que estamos viviendo en la actualidad, lo saboreo, no tienes cómo, porque ahora yo puedo explicarte el análisis de un banco a un lenguaje, a tu propio lenguaje. Te puedo hacer el mejor analista estratega sin saber de nada. Es decir, las competencias han cambiado. Entonces, ¿tú sabes de marketing? No interesa. Lo que interesa es que sepas cómo lidiar y cómo consultar las cosas. Sabes de estrategia, sabes idiomas, no me interesa. Ya hasta gafas con idiomas hay. Entonces, el mundo ha cambiado. Entonces, ¿qué le vas a decir a tu hijo? Estudia ingeniería, estudia medicina. No, hijo mío, estudia 3 cosas: creatividad, curiosidad, y algo que se me escapa es de espíritu creativo, ¿no? Saber ir más allá de las cosas, saber preguntar, saber cuestionarse. Ahí, sin ninguna vergüenza, con todos estos falsos respetos que uno con los demás y con uno mismo siente de que no debe averiguar las cosas que pasan. Gabriel, realmente qué corto nos queda el tiempo para poder hablar tanto y tan sabroso, porque aunque estamos en temas de carácter financiero empresarial, sin embargo nos abres un horizonte que es tremendamente interesante, y yo creo que a nuestra audiencia, a nuestros amigos que nos sintonizan, les tiene que haber dado una perspectiva realmente, así como preocupante, desafiante, y nos dejas muchas ideas
por lo cual yo te agradezco muchísimo que hayas tenido la gentileza de acompañarnos esta mañana. Y a ustedes, amigos, muchas gracias por estar con nosotros este día. Los esperamos en una próxima entrega. Que estén bien. Gracias.